la segunda el mes de octubre, por eso la tercera que es ahora es la de noviembre. ¿Ok? We have been talking, cambiamos de unidad, ¿cierto? Vamos a ver una mini unidad ahora. Es el tema de el medio ambiente, ¿ok? So, guys, today's class is about teens volunteering, ¿ok? El trabajo voluntario. That's what we're going to talk about today. ¿Ok? Y también había una tarea, ¿cierto? Que dejamos la clase pasada, que era un texto que ustedes debían poner ciertas palabras, ¿ok? Que debían ordenar los conceptos, but we're going to do it today. Okay. All right, guys. So today we're going to listen, we're going to speak and read about volunteering work. Vamos a escuchar, hablar y leer sobre el trabajo voluntario. Ok, but first, la semana pasada, ¿cierto? Nosotros hablamos del tema del medio ambiente, si se acuerdan. Hablamos de la contaminación, de pollution, hablamos de cómo Santiago es una ciudad que estaba contaminada, qué tipos de contaminación habían, etc. So here today I brought the concepts. Están aquí los conceptos y acá están las definiciones. Okay, we have the first one that is pollution, okay? The second, environment. Then we have global warming. The fourth, it says decompose. The fifth, it says resources, fossil fuels, garbage. Then we have recycle, endanger, and fertilizers. Yo quiero saber, chicos, si ustedes a simple vista reconocen, saben quizás la traducción en español de alguno de estos conceptos que están acá, o que quizás se parecen algunas palabras en Spanish, de esta lista de los... Reciclar. Ok, recycle, reciclar, ok, ahí tenemos uno. ¿Qué otro más puede haber que se parezca? La semana pasada hablamos mucho del tema de pollution. ¿Y cuál era el significado de pollution, guys? Ok, very good, Javier. Javier dijo fertilizante, very good, Patricio, reciclar, ok. ¿Qué otro más? Ok, Santiago says for, descomponer, ok, good, decompose, ok. ¿Qué otro más se parece? Ok, Patricia says resources, puede ser resolver. It's similar, es similar, but it's not exactly the same. No es exactamente lo mismo. Ok, what we have to do here, lo que tenemos que hacer, chicos, es unir los conceptos con las definiciones. Ok, yo voy a ir leyendo acá y traduciendo, ¿cierto? Lo que dicen estas palabras. Dice, A dice substance, sustancia, ¿cierto? Substance that feeds the soil, que alimenta el suelo. Y después dice químicos. ¿Cuál será esta? Substance that feeds the soil, and it says chemicals. ¿Cuál será esta? De acuerdo a la columna que sale acá. Ok, fertilizer, ¿cierto? Los fertilizantes, ¿cierto? Que ustedes saben que no son muy buenos, o sea, para nada buenos con el tema del suelo, contaminan mucho, ¿cierto? El agua y todo. Ok, what about B? It says greenhouse effect. The greenhouse effect es el efecto invernadero. Un greenhouse es un invernadero. Dice temperature, la temperatura rising, la temperatura que se eleva. ¿Cuál será ustedes, de acuerdo a los conceptos que salen en la primera columna? Which one do you think it is? Okay, let's see. Okay, you say 3, global warming. Y el global warming, global, ¿cierto? Es global, and warm viene de cálido, o sea, es el calentamiento global. Okay, what about the next one, guys? It says to put at risk, poner en riesgo, to threaten, amenazar. To put at risk, to threaten. Poner en riesgo o amenazar. Which one do you think it is? De acuerdo a la columna que tenemos al lado. Ok, very good, Patricio. Endanger, ¿cierto? Endanger, ¿ustedes cómo lo pueden deducir? ¿Cierto? Le quitan el en y queda danger. Danger es peligro, ¿cierto? Poner en peligro, poner en riesgo. Ok, very good. What about the D? Dice to rot, disintegrate, break into parts. Ok, desintegrarse, romper en partes o quebrar, ¿cierto? En este caso dice podrir.
Which one do you think it is? To rot, to disintegrate, to break into parts. ¿Cierto? Podrirse, desintegrar, romper en partes. Ok. Patricia says it could be 6. Podría ser la 6, fossil fuels. Ok, maybe. ¿Qué otra palabra, cierto? Quiere decir que algo se desintegra, se rompe, se desintegra, básicamente. Es lo más cercano que podríamos decir de acuerdo a esta palabra. Decompose, ¿cierto? Decomponer. ¿Ok? Decomponer, ¿cierto? Descomponer, ¿cierto? Would be this one. To rot, to disintegrate, etc. Ok, then estos son sinónimos. Trash and waste. Desperdicio, basura. Desperdicio en basura. Which one would it be? Letter E. Trash and waste. ¿Son sinónimos de qué? Trash and waste. Ok, Joaquín González dice que puede ser con recycle, con reciclar. Ok. Usually when you talk about the trash, cuando ustedes hablan de la trash or the waste, you're talking about the garbage. Ok, la basura, es el número 7. El 7 va con E, says trash or waste. Trash, waste, and garbage son todos sinónimos. Todos significan basura, desperdicio. Ok. Then what about this one, guys? It says, give me a second, déjenme mover esto un poquito el chat. Ok, dice fuel, fuel. El fuel es la benzina, es el, como el combustible, ¿cierto? From organic remains. Combustible, ¿cierto? De restos orgánicos. Which one do you think it is, guys? Okay, very good, Patricio. Fossil fuels. Okay, fossil fuels. Then H, it says sources of natural energy. Fuentes de energía natural. Okay, fuentes, sources son las fuentes de energía natural. ¿A qué concepto se refiere? Ok, lo podríamos relacionar with number 2, with the environment, but it talks about number 5, right? The resources, los recursos, ¿cierto? Los recursos, cuando uno habla de los recursos naturales, ok? Resources, los resources son las fuentes de energía natural. Then it says, contamination. Contamination, which one is the synonym? ¿Cuál es el sinónimo? Contamination. Y este lo vimos, ¿cierto?, en la clase anterior. Este salió muchas veces el concepto. Ok, very good, Joaquín. Number 1, pollution, ¿cierto? Pollution, en otras palabras, significa contaminación. Ok, pollution. And then we have the last one, J, it says natural world, el mundo natural. ¿A qué se referirá? Okay, it talks about the environment, el medio ambiente, ¿cierto? The natural world, it talks about our environment. Ok, guys, so estos son algunos de los términos, ¿cierto? De los conceptos que salen, que van a salir y que vamos a ver en esta unidad. Ok, so guys, here, la clase pasada también hablamos del uso de could, ¿cierto? Para dar ciertas soluciones, posibles soluciones. Y aquí yo necesito que ustedes give your ideas, que den sus ideas, ¿cierto? Y que creemos oraciones utilizando la palabra could. Ok, this one that is right here, could. Aquí dice completar el cuadro con posibles soluciones that can help our environment, que pueden ayudar nuestro medio ambiente. Remember, recuerda usar could in the beginning of each idea. Recuerda utilizar esta palabra, could, el poder, ¿cierto? Al comienzo de cada idea. Por ejemplo, el problema es to stop waste pollution, para detener, ¿cierto?, la polución. ¿Qué podríamos hacer? Una primera solución. What we could do, guys. The first solution. What we could do. Y aquí quiero ver sus respuestas, ¿cierto?, en el chat, chicos. Recuerden utilizar, ¿cierto?, la palabra could at the beginning. ¿Ok?
¿cierto? Tenemos el problem y luego we, ¿cierto? We could, Primero sale, ¿cierto? El problem, el problema, que son estos que están acá, luego viene la coma y comenzamos con esto, we could. Pero ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, para solucionar la polución de las basuras. ¿Qué se podría hacer? What we could do, guys. ¿Me escuchan, chicos? Yes? Ok. Entonces lo que tenemos que hacer es dar posibles soluciones. So, what we could do. Ok. ¿Cómo podríamos eso en inglés? Joaquín, tú dijiste, podemos reciclar. Utilizando el could. ¿Cierto? Utilizando esta palabrita. Ok, very good. Vamos a poner aquí, we could, ¿cierto? Recycle. Ok. What else? ¿Qué más se puede hacer? What else we can do, guys? We could what? ¿Qué más se puede hacer? We could recycle. What else? Then, for example, we have a second problem. Tenemos un segundo problema que dice to reduce the use of plastic bags. Reducir el uso de bolsas plásticas. ¿Qué podríamos hacer al respecto? We could what? Ok, Patricio says, podríamos utilizar, ¿cierto? Bolsas de papel o tela, ok. We could use, ¿cierto? Podríamos usar paper bags, bolsas de papel, or paper bags, or fabric bags, o bolsas de tela. Ok, good. What about the next one? El problema es este, to reduce the amount of carbon dioxide. Reducir la cantidad, ¿cierto? Amount significa cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué podremos hacer al respecto, guys? Recuerden que el dióxido de carbono es lo que emiten, ¿cierto? Los autos, los buses, different factories, las fábricas. So what we could do about it? ¿Qué podríamos hacer al respecto? Ok, Patricio dice, ok, very good, Patricio. We could use electric cars. Very good, Patricio. What else? Joaquín, what else could we do about this? Con el problema de las emisiones, ¿cierto? De dióxido de carbono, las fábricas, recuerda que emiten eso, los vehículos, ¿cierto? ¿Qué otra posible solución puede haber? What about the rest, guys? There is Antonia, Antonella, Giordano, Sofía is also there, Javiera, Benjamín, Santiago, Dante. What about you guys? Nicolás también está ahí, Martín. So what else we can use about this? We have another problem. It says to fight soil pollution. Para, ¿cierto? Luchar, combatir, ¿cierto? Contra la contaminación del suelo. What we could do about this? ¿Qué podríamos hacer frente a esto? Okay, very good, Patricio. Patricio says we could, all right. Ok, creo que Joaquín había dicho el ejemplo de we could plant trees. Ok. And then Patricio dijo we could, voy a ver el chat nuevamente. Dice Patricio que la gente no tire basura a la calle. Ok. We could stop throwing, ¿cierto? Garbage. Ok, what about to reduce the use of fossil fuels? Para reducir, ¿cierto? El uso de los combustibles. So, what we could do about this? ¿Qué podríamos hacer?
Podemos. What we could do about this? ¿Qué se podría hacer al respecto, cierto? Para dejar de utilizar, cierto, los combustibles fósiles. Recuerden que esos son combustibles que lamentablemente algún día se van a acabar. ¿Podemos usar la electricidad? Okay, we can say that. We could use electricity. ¿Qué más se puede usar? ¿Qué otras fuentes de energía alternativa ustedes conocen? Probably you have studied this. Probablemente ustedes han visto esto en el ramo de ciencias, right? ¿Qué otro tipo de energía? ¿Cierto? Recuerden que la energía se ven renovables, no renovables. Estamos hablando de energías que son no renovables, que algún día se van a acabar. Entonces, ¿qué podríamos usar instead en vez de ese tipo de energías, guys? Ok. Patricia dice the bicycles. Ok, voy a leer un poco las respuestas en el chat. Dice, ok, we could use bicycles. Ok, vamos a poner aquí, we could use. Ok, ¿qué más? Bicicletas, ahí Giordano también dijo que podríamos usar autos eléctricos, ok. Eliminar los autos que usan benzina, ok. Eliminate cars, ok, we could eliminate the cars. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más se podría hacer para convertir, cierto, the soil pollution, la polución del suelo? Esto quiere decir la contaminación del suelo. Una de las posibles soluciones es que ya no se bote más basura. Pero, ¿qué más se podría hacer al respecto? Porque uno puede decir, ya no se bota más basura, pero la gente igual va a seguir botando. Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para que esto funcionara? Ok. We could stop using fertilizers. Ok, fertilizantes se pueden dejar de usar. Ok, ahí en el chat. Burn the garbage, o sea, Javiera dice que se queme la basura. Patricia dice que se haga a huge hole, un tremendo hoyo, ¿cierto? Y se tape, ¿ok? Eso es lo que normalmente se hace, ¿cierto? All right. Tía, Okay, pero burn. si se quema la basura igual está contaminando porque tira el humo. Exactly, podemos quemar la basura, pero como hacen en otros países, quizás si quemamos la basura, pero la utilizamos en combustible, en energía. We could use it. Okay, so there are many ways. Hay muchas formas, ¿cierto? Que estos problemas pueden ser tackled, que pueden ser o intentar ser solucionados, ¿cierto? But what I want you to learn, lo que quiero que ustedes aprendan y recuerden, que utilizamos could, ¿cierto? Para hablar de posibles soluciones. Eso era lo que estábamos haciendo en este ejercicio. ¿Ok? So, guys, the homework, la tarea que había, ¿cierto? Que había quedado la semana pasada era esta. Aquí nosotros teníamos que poner, ¿cierto?, los conceptos y ordenarlos en este texto, ¿ok? So we're gonna take care, lo vamos a leer, ¿cierto? Y aquí vamos a ver los conceptos. Teníamos decompose, que lo vimos al principio, artificial, algo que no es original, que no es natural, ¿cierto? We have pollution, we have dioxide, el dióxido, we have air. ¿Qué significará esto, air? What is this? Air. Ok, el aire, ¿cierto? We have water, agricultural, agua, ¿cierto? De la agricultura. We have oxygen, el oxígeno, burning, que es quemar, ok, and factories, que son las fábricas. All right, so we have to put all of these concepts, tenemos que todos estos conceptos ponerlos en orden. Ok, so we're going to read this, vamos a leer esto, yo les voy a dar 2 minutitos para que ustedes los ordenen. Me van a enviar las respuestas por el chat, pero en forma privada, ¿ok? Para hacer eso, ustedes cliquean en mi nombre y ahí me llegan a mí y nadie más las ve, ¿ok? So it says, A happens, ocurre, when nature does not know how to,
ocurre cuando la naturaleza no sabe cómo. An element that was not introduced in the environment naturally. Un elemento que no fue introducido en el medio ambiente de forma natural. If we put in the environment, si ponemos en el medio ambiente tal cosa, things like plastic, cosas como plástico, we pollute the environment, contaminamos el ambiente. There are many types of pollution. Hay muchos tipos de polución, de contaminación. First, primero, there is pollution. Okay, some of the main sources of this kind of pollution, algunas de las fuentes principales de este tipo de contaminación, are the E, aquí viene el concepto E, que no está el espacio, of fossil fuels and emissions of carbon, de los vehículos and, okay, then there's, y luego hablan de otro tipo de polución. Sources of this kind of pollution, fuentes de este tipo de polución o de contaminación, incluyen the waste, el desperdicio de, y aquí es otro de los conceptos que debemos utilizar, industrial sites and urban areas, sitios industriales y áreas urbanas. Adicionalmente, if fertilizers get thrown into the sea, si los fertilizantes se lanzan al océano, algae grows too much, las algas crecen demasiado, which reduces the amount of available than from other species. Ya, las algas crecen demasiado, lo cual reduce la cantidad disponible de para las otras especies. Okay, guys, so you take a look at this text, tienen que echarle un vistazo al texto y, ¿cierto?, poner en cada uno de los espacios uno de los conceptos que están acá. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, we have 10. Tenemos 10, ¿cierto?, conceptos que ustedes deben rellenar con estos que están acá. Y tenemos los 10 acá. Así que recuerden, chicos, lo tienen que enviar por medio del chat. Ustedes ponen mi nombre y así me llega de manera privada el mensaje. Entonces, el primer concepto, ¿cierto? Sucede cuando la naturaleza no sabe cómo un elemento que no fue introducido en el medio ambiente de forma natural. Si se pone en el medio ambiente, tanto como plástico, ¿cierto? Contaminamos el medio ambiente. There are many types of pollution, hay muchas formas de contaminación. Primero, there is, y aquí hablan de un tipo de contaminación. Some of the main sources of this kind of pollution, algunas de las formas de esta contaminación, tal y tal. Okay? So what about the first one, guys? ¿Qué hay de la primera, chicos? Me pueden enviar, ¿cierto?, el mensaje de manera privada. What will be the first one? El primero de los conceptos que va acá. Dice, tal cosa sucede cuando la naturaleza no sabe cómo, un elemento que fue introducido en el medio ambiente de forma natural. Ok, we have B, tenemos el segundo que dice decompose. Entonces ya sabemos que el segundo es decompose, descomponer, ¿cierto? Entonces acá dice que el elemento A, ¿cierto? Que no sabemos cuál es aún, sucede cuando la naturaleza no sabe cómo descomponer un elemento que fue introducido en el medio ambiente de forma natural. ¿Cuál será la primera? Which one will be the first? ¿Cuál es el tema, ¿cierto?, del que estamos hablando? Porque esto no es al azar, chicos, no es al azar. De hecho, estas palabras fueron las mismas que vimos al comienzo, ¿cierto? Cuando ustedes tuvieron que unir definición con concepto.
So this is not random. Esto no es random. ¿Qué era lo que sucedía, cierto? ¿Qué era cuando un elemento no se podía descomponer de manera natural? ¿Qué sucedía? La primera parte dice, sucede cuando la naturaleza no sabe cómo, ustedes dijeron que la B era descomponer un elemento que no fue introducido en el medio ambiente de forma natural. Ok, Javier dijo la primera es pollution, es polución, ¿cierto? La contaminación sucede cuando un elemento no sabe cómo descomponer, ¿cierto? Cuando la naturaleza no sabe cómo descomponer un elemento que no fue introducido en el medio ambiente de forma natural. That's pollution, esa es la polución. Luego dice, if we put in the environment, si ponemos en el medio ambiente, está el espacio, ¿ok? Del concepto, y dice, cosas como plástico, ¿ok? Dice, we pollute the environment, contaminamos el medio ambiente. Si ponemos en el environment artificial things, very good, Patricio, cosas artificiales como el plástico, we pollute the environment, contaminamos el medio ambiente, ¿ok? Good. Después dice, there are many types of pollution, hay muchas formas de contaminación. Primero, first, there is, y aquí dan un tipo de contaminación. Some of the main sources of this kind of pollution, algunas de las formas principales de este tipo de contaminación son, y aquí debería haber un espacio, pero no está, of fuels, of fossil fuels. Y las emisiones de carbon, tanto de los vehículos y de las... ¿Cuál será la primera, cierto, tipo de polución de la que hablan? Si aquí hablan de fossil fuels y emisiones de carbon y emisiones de carbono, ¿cuál sería? ¿Sería la contaminación del agua? Si estamos hablando de emisiones de fossil fuels. Ok, very good. F is dioxide, carbon dioxide, dióxido de carbono, de los vehículos, ¿cierto? Y de las... ¿Cuál sería entonces la que vendría acá? ¿Qué tipo de polución? Si estamos hablando de los fossil fuels, estamos hablando de los fossil fuels, ¿cierto? Y estamos hablando de las emisiones de dióxido de carbono. Ya sabemos cuál es la F, emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuál será este tipo de polución? Este tipo de contaminación. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos water agricultural y tenemos air. ¿Cuál será? Es la polución, ¿cierto?, del aire. Primero, there is air pollution. Está la polución, ¿cierto?, o la contaminación del aire. Some of the main sources, algunas de las fuentes principales de este tipo de contaminación son los fossil fuels, ¿cierto? Los fossil fuels, ¿ok? And emissions of carbon dioxide y las emisiones de dióxido de carbono, ¿ok? De los vehículos y de las emisiones de dióxido de carbono son de los vehículos y de qué otros lugares más son. Tenemos de los vehículos y de... ¿Cuál será la otra fuente o los otros agentes, cierto, que emiten dióxido de carbono? Están los vehículos, ¿cierto? Esto era carbon dioxide, dióxido de carbono, de los vehículos y de las... Y de acuerdo a las palabras que nos van quedando acá, which one is it?
Then in the following part, in the next part, it says, las fuentes de este tipo de polución incluyen la basura de PAM. Y ahí tenemos que rellenar otra. Vamos en esta parte. En la G, en la letra G. Ahí estamos. Hasta ahí llegaron ustedes resolviendo. So, which one is it? ¿Cuáles eran los agentes que emitían dióxido de carbono? Tenemos que son los vehículos, ¿cierto? ¿Y qué otro lugar más? Tenemos oxygen, nos queda burning, nos quedan factories, water agricultural. Ok, is the factory, ¿cierto? Las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos y de las fábricas, las factories. Then there is, y luego aquí va a mencionar otro tipo de contaminación. ¿Cuál será? Then there's, y aquí dice pollution, ¿cierto? Aquí está hablando de otro tipo de contaminación. ¿Cuál será esa? Luego acá en el siguiente párrafo, ¿cierto? Dice, sources of this kind of pollution, las fuentes de este tipo de polución incluyen basura o desperdicio de, ¿cierto? Y dice campos. Al final, fields significa campos. Industrial sites, sitios industriales, and urban areas, y áreas urbanas. Okay, so in this part it says, sources of this kind of pollution of waste from water agricultural fields. Okay, good. La I, ¿cierto? Sería water agricultural fields, ¿cierto? Las aguas, ¿cierto? De la agricultura, de los campos de agricultura. Industrial sites, sitios industriales y áreas urbanas. Adicionalmente, si los fertilizantes se lanzan en el océano, las algas crecen mucho, lo cual reduce la disponibilidad para otras especies, la disponibilidad de qué necesitan otras especies para sobrevivir. And it's very vital, y es muy vital. ¿Cuál es el elemento que necesitamos, cierto, todos los seres vivos para sobrevivir? Y que nos queda acá es el oxígeno. ¿Ok? Entonces, esta parte final quedaría, la fuente, ¿cierto?, de este tipo de contaminación incluye los desperdicios de los water agricultural fields. Then it says industrial sites, sitios industriales y áreas urbanas. Adicionalmente, si los fertilizantes se lanzan en el océano, el alga, ¿cierto?, crece demasiado, lo cual reduce la cantidad de oxígeno para otras especies. Si no hay oxígeno, no va a haber vida, ¿cierto? Ok. So guys, estos conceptos, ok, ustedes los tienen que estudiar. Next week vamos a tener que hacer una guía, ok, con nota. Vamos a resolver una parte de la guía durante la clase, pero el resto va a quedar de tarea. And you have to send it to me. Me lo van a tener que enviar durante el mismo día viernes, ok, guys. Lo que siempre les digo, chicos, si ustedes mientras más participen, mejor. We are in the end of the year, estamos casi ya prácticamente al final del año. But these homeworks, estas tareas que yo les he mandado, no son porque se me ocurren, sino que es para que ustedes puedan estudiar y practicar el vocabulario. ¿Ok? Yo los puedo ayudar, ¿cierto?, a traducir y todo, pero si yo les traduzco todo, no tiene ningún sentido. Ustedes también tienen que poner de su parte y hacer las tareas que les doy. ¿Ok, guys?
So we are ready for today. Estamos listos por hoy. Recordar a las personas que deben su prueba, por favor hacerla. Va a estar disponible hasta hoy día, la tercera prueba. Y durante la próxima semana vamos a ir activando las pruebas que deban el resto de las personas. ¿Ok? Ponerse al día con las tareas que hemos dado, que hemos enviado. And that's it. Do you have questions, guys? ¿Tienen preguntas, dudas, chicos? La próxima semana es importante que se conecten. Vamos a trabajar un ítem de la guía en línea. Y el resto va a quedar de tarea, va a ir con nota directa al libro. Do you have any questions? Preguntas, dudas. Si tienen preguntas, dudas respecto a las tareas que deban, pueden escribirme a mi correo. Se lo voy a dejar ahí en el chat. Ok. This is English 2020 básica. Ese es mi correo, @gmail.com. Ok. Y chicos, por favor, realicen su prueba lo antes posible, si no se les va a juntar con las demás. So that's it, guys. If there aren't any more questions, si no hay más preguntas, estamos listos por hoy día.